Buenos días. Good, brother. Buenos días. Vamos a esperar que ingresen los demás aquí. Sin embargo, ¿tienen preguntas? Bien, entonces la clase anterior terminamos de ver la parte del dominio de una función de dos variables y empezamos a estudiar el concepto de límite. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos una función que no está definida en un punto, pero queremos saber cómo es su comportamiento en parejas ordenadas que están cerca de ese punto? Permítanme dar un ejemplo concreto. Entonces, como en el caso de este ejemplo que hicimos aquel día. Bien, entonces aquí tenemos esta función de dos variables, x cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y estamos interesados en saber cómo se comporta cuando nos acercamos al punto 2,2. Claramente el punto 2,2 no está en el dominio de la función por el hecho de que se anula aquí el denominador. Bien, haría 2 menos 2, que es 0. Entonces, en ese caso, no podemos evaluar esta función en ese punto, pero sí podemos calcular el límite. Bien, entonces, en esa idea, vamos a continuar hoy. Técnicas para calcular límites. Bien, un límite puede no existir. Entonces, ¿cuándo es que un límite no existe? Si nosotros hacemos alguna técnica, hacemos alguna manipulación de la expresión de la función, como en el caso de ese límite que logramos factorizar, ¿bien? Nosotros hicimos una factorización y logramos ver que x cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y, si hacemos diferencia de cuadrados arriba, esa técnica de factorización, nosotros vimos que esa fracción es equivalente a x más y. Bien. Y que aquí sí podemos sustituir el punto 2,2. Es decir, que el límite existe y da 4, ¿no? Cuando sustituimos ya en esta expresión de aquí. Es decir, que al hacer ese proceso de factorización se elimina este factor x menos y que era el problemático. Entonces, en este caso decimos que el límite existe. Y lo resolvimos por factorizando la función. Bien. Pero puede ocurrir que un límite no exista. Entonces, ¿cuándo es que un límite no existe? El límite. ¿Se acuerdan que se habló sobre eso? ¿Cuándo el límite no existe? ¿Quién tiene una idea de saber cuándo un límite no existe? Entonces, tenemos que observar lo siguiente. Cuando tenemos una expresión que no la podemos factorizar, entonces en esos casos uno ya empieza a tener una intuición de que puede ser que el límite no exista. Bien. Por ejemplo, un caso de una función que no podamos factorizar. Veamos, una función de dos variables. ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿El audio está bien? Sí. Sí, profe. Entonces pensemos, ok, gracias. Pensemos en esta función. Bueno, esa no, porque este ejemplo 2 es sencillo. Este también lo hicimos aquel día. Y en este caso uno puede sustituir este punto en la función. Ese punto hace parte del dominio de la función. Entonces, si sustituimos el valor, eso nos dio, creo que menos un medio, ¿no? Entonces, el límite sí existe cuando podemos sustituir o cuando podemos factorizar y luego sustituir. Pero miren este caso en el ejemplo 3, que tenemos esta función x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, este numerador se puede factorizar, sí. Pero en el denominador tenemos x cuadrado más y cuadrado.
Entonces, así factoricemos el numerador como diferencia de cuadrados. No vamos a lograr cancelar nada. Este x cuadrados más y cuadrado aquí no se puede factorizar y no hay forma de cancelar nada en esa expresión. Bien, entonces esto no se puede simplificar más. ¿Y quedó claro? No se puede simplificar. Esto no hay forma de simplificarlo más. Pero a su vez esto está elevado al cuadrado, ¿no? En fin. Entonces esta expresión no se puede simplificar. Y lo otro es que, ¿hacia qué punto estamos calculando el límite? Hacia el punto 0,0. Entonces claramente tampoco se puede evaluar ese punto en la función porque se determina aquí en el denominador. Bien. Entonces uno empieza a quedarse sin herramientas. No puede sustituir directamente, no puede factorizar. Entonces en esos casos uno ya dice, bueno, esto parece que la intuición nos dice que esto como que no va a existir este límite. Pero es una intuición nomás, hay que probarlo. Bien. Entonces, ¿de qué forma uno prueba que el límite no existe? La gran pregunta. Entonces, eso viene del siguiente hecho. Analicemos aquí el plano cartesiano. Recordemos que en este caso de estas funciones, nuestro dominio es el plano cartesiano, ¿no? El dominio de las funciones es alguna región de aquí del plano. Entonces aquí tenemos el plano de x, y. En este caso, estamos calculando el límite cuando el límite cuando x, y tienden al punto 0,0, ¿no? X, y. Todo esto es notación, ¿no? Tiende a 0,0. Bien. Entonces ya agotamos dos recursos, no podemos sustituir, no podemos factorizar. Entonces aquí está nuestro punto en el que vamos a calcular el límite del origen. Entonces, cuando uno calcula un límite de estos, uno tiene que tener en cuenta todas las formas en que me puedo acercar al punto en el que estoy calculando el límite, en este caso, al origen. Entonces yo me puedo acercar al punto del origen por medio de rectas. Yo me puedo acercar por medio de estas rectas. Es decir, que esta recta puede tener ecuación, digamos que tiene ecuación y igual a menos x. Tiene pendiente negativa. Yo me puedo acercar así al punto. Entonces aquí donde aparece y, en el límite coloco menos x. Y luego hago unas operaciones, ya vamos a ver enseguida cómo puedo manipular eso. Me puedo acercar por medio de esa recta al punto, al origen. O me puedo acercar por esta otra recta. Una recta así. Así me acerco al punto. O me puedo acercar también por parábolas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me acerco por una recta a la otra, el límite siempre me va a dar igual, en caso de que el límite exista. Pero si ocurre que yo me acerco por esta recta de pendiente negativa y el límite me da 1, y por decir algo, y me acerco por medio de esta otra recta de pendiente positiva y el límite me da 2, en ese caso yo ya puedo concluir que el límite no existe. Bien, un límite existe si coincide por todos los caminos que yo me acerque al punto. Entonces vamos a hacer las cuentas para mostrar eso. Entonces aquí en la nota menciono que hay infinitas formas de aproximarme ¿Todo el mundo me escucha ahí? ¿Qué pasó aquí con el audio? ¿Está todo bien? Sí, señor. Miren otras formas de acercarme. Ok. Me puedo acercar también sobre el mismo eje X. Bien. Sobre el mismo eje X.
Entonces, cuando me acerco sobre el eje X, me acerco con puntos de la forma X, 0, porque la coordenada Y sobre el eje X vale 0, ¿no? Entonces me acerco a puntos en puntos de la forma X, 0. O me puedo acercar sobre el eje Y, así, miren, sobre el propio eje Y. Entonces, en este caso, la coordenada X vale 0 y me acerco con puntos de la forma 0, Y. Entonces ya vamos a ver cómo es que se hacen cuentas con estos tipos de aproximaciones. Entonces veamos. Aquí yo consideré, de hecho, dos casos. En la gráfica que hice en las notas, considero acercándome con la recta y igual a x y me acerco también sobre el eje x. Entonces con puntos de la forma x, 0. Bien. Entonces voy a hacer el análisis con el primer camino. Camino 1. Bien. Entonces, en este camino nos aproximamos al origen a lo largo del eje X, es decir, en puntos de la forma X, 0. Entonces, veamos cuánto nos da el límite por ese camino. Entonces, aquí yo ya tengo que sustituir, en vez de colocar X, Y tiende a 0, 0, coloco X, 0 tiende a 0, 0. Bien, porque me estoy acercando ya en puntos exclusivamente de esta forma. Bien. Entonces, noten, en estos puntos la coordenada y vale 0. Entonces, en mi función, la función que le estoy calculando el límite, aquí donde aparece y, coloco 0. Bien. Recuerden que la función es x cuadrado menos y cuadrado. Es esta. Entonces, como y vale 0, entonces sustituyo y por 0 en esa expresión. Bien. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, miren. Aquí sustituí por 0, por 0. Y me quedo entonces, en el numerador me va a quedar x cuadrado. Y en el denominador también x cuadrado. Me va a quedar x cuadrado sobre x cuadrado. Ahora, recordemos que x cuadrado sobre x cuadrado es 1. Entonces, al final me va a quedar el límite de 1 al cuadrado, que es 1. Bien, entonces desaparecen las variables y queda el 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el límite de la función, acercándome por ese camino, por el eje X, ese límite es 1. Y tengo ese resultado. Bien. ¿Qué puedo concluir? No puedo concluir nada todavía. Porque que el límite por un camino existe y de 1, eso no implica que por todos los caminos dé lo mismo. Bien. ¿Sí quedó claro este procedimiento aquí? Aprovechen para hacer preguntas para que todo quede resuelto en clase. Entonces, este es el límite que estamos calculando y lo que hice fue sustituir, acercarme por puntos de la forma x, 0. Entonces, y vale 0 y puse 0 aquí, 0 en esta parte, 0 aquí y hice las cuentas. Eso fue lo único que hice. Bien. Profe, siempre va a ser la Y la que se va a cambiar ese cero, la Y. No, también puede ser la x. Entonces, depende. Si usted acerca por puntos que están sobre el eje x, entonces es y que se hace 0, porque un punto aquí, en el eje x, tiene coordenada y 0. Pero si me acerco si me acerco al origen con puntos que están sobre el eje y, entonces en ese caso el x vale 0, como en estos puntos de aquí. Entonces estaría el mismo procedimiento, pero con x siendo 0. Bien, entonces aquí sería x0 y donde está x coloca 0 y deja la y hace las cuentas. Bien. Entonces me acerqué por ese camino. Recuerden que estamos haciendo esto en el caso en que no podemos ni hacer la sustitución directa. Es decir, en este caso no podemos sustituir el punto 00 en la función porque es indeterminada. No podemos factorizar y simplificar la expresión y luego sustituir. Entonces, en esos casos ya, como no tenemos ninguna otra herramienta, empezamos a tener una intuición de que el límite no existe. Si el límite no existe, ¿qué debemos para probar que no existe? Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Acercarnos al punto por dos caminos diferentes y verificar que el límite da diferente.
Si por camino es diferente, el límite da diferente, concluimos entonces que el límite no existe. Bien, según la definición del límite. Entonces, en ese caso es el límite dio 1. Entonces, ahorita aproximémonos por la recta y igual a x. Bien, al origen. Entonces, miren, aquí está la ecuación de la recta. Una recta que tiene inclinación, la pendiente 1. Es decir, que el ángulo que se forma aquí entre el eje X y la recta es de 45 grados. Entonces, si nos acercamos por medio de esa recta, veamos cómo quedan las cuentas. Entonces, y es igual a x. Entonces, como y es igual a x, podemos sustituir aquí. En lugar de colocar y, coloco x porque son iguales. Bien. Y en la función, donde está una y, coloco x. Bien. Entonces, aquí teníamos x cuadrado menos y cuadrado, pero y es igual a x, entonces me queda x cuadrado menos x cuadrado. Sobre, la función es x cuadrado más y cuadrado. Pero como y es igual a x, entonces aquí coloco x también. Entonces miren que cuando hago esa sustitución, cuando hago y igual a x en la función, inmediatamente aquí en el numerador de esta fracción, me queda x cuadrado menos x cuadrado y eso es 0. Bien, eso es 0. Entonces me queda 0 sobre 2x cuadrado. Y todo eso elevado al cuadrado. Pero lo importante aquí es que cuando tenemos una fracción y el numerador es 0, entonces toda la fracción es 0, ¿no? Entonces esta fracción se vuelve 0 aquí, y cuando elevo 0 al cuadrado me da 0. Por lo tanto, por ese camino, el límite dio 0, cuando me acerqué por medio de la recta y igual a x. Y cuando me acerqué sobre el eje x dio 1. Por lo tanto, puedo concluir que el límite no existe, porque no, el valor del límite no es el mismo al aproximarse por trayectorias diferentes. Bien. Entonces, así se prueba que un límite no existe cuando ustedes vean problemas en algún libro, y generalmente el libro también dice pruebe que no existe. Entonces, si le dicen que pruebe que no existe, debe usar caminos. Si le dicen pruebe que existe, entonces ahí sí no usa caminos, sino que usa, si no existe, entonces tiene que usar caminos. La técnica que hicimos ahorita. Bien, caminos. Si le dicen que pruebe que existe, entonces debe intentar factorizar o primero hacer sustitución directa de este punto en el límite, en la función. Si eso no sirve, intenta factorizar. Y si no sirve eso, ya veremos otras técnicas, que es la regla del L'Hopital y coordenadas polares. Bien, pero ya, en el caso de que nos digan prueba que un límite no existe, la única herramienta que tenemos es usar esto, los caminos. Bien. ¿Pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno. Entonces miren que aquí es un ejercicio sugerido para ustedes. Miren, dice, determine si el límite existe. Si este límite existe. Entonces, ahí no está diciendo si, ahí no está afirmando que existe. Tenemos que nosotros concluir. Pero noten que no podemos hacer sustitución directa. No podemos sustituir xy por 0 en la función, porque se indetermina, ¿no? Aquí me haría 0. Pero, y tampoco podemos factorizar y simplificar. Entonces, esas dos herramientas básicas no sirven aquí. Entonces, podría ser que este límite no existe. Este límite puede ser que no exista. Entonces, si ustedes tienen esa hipótesis, entonces deben proceder a intentar probarlo. Es decir, considerar dos caminos diferentes y mostrar que con un camino el límite da un valor y con el otro camino otro valor diferente. Y así concluyen que no existe ese límite. Bien.
Y en el libro hay un ejercicio bastante interesante, el ejercicio 84 de esta sección. No coloqué la sección. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si dice este 84. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Usted podría mandarnos el libro al grupo? sí, voy a intentar a ver si carga ahí. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces miren, este es el ejercicio 84. Dice considerar el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función x al cuadrado por y sobre x a la 4 más y cuadrado. Bien. Y si uno grafica esta función, da una gráfica bastante extraña, ¿no? Aquí en 0 como que tiene unos picos. Entonces dice, determinar el límite si es posible a lo largo de toda recta de la forma y igual a x. Entonces miren, el mismo ejercicio le va diciendo a uno qué camino usar. Entonces aquí no dan rectas más generales, ¿no? Nos dicen y igual a por x. Entonces este a es la pendiente de la recta. Entonces está diciendo que calculemos el límite en cualquier recta con pendiente a. Luego dice, determina el límite a lo largo de esta parábola, y igual a x cuadrado. Entonces nos dan dos caminos y después nos preguntan, ¿el límite existe? Explicar por qué, o explicar la respuesta. Bien, entonces pensemos en ese ejercicio. Entonces aquí está, y es el límite cuando x ya tiende a 0, ¿no? Entonces el primer caso es cuando nos acercamos por medio de rectas con cualquier inclinación. Entonces ese es un camino. Y igual a por x. Ya a es una constante, ¿no? Es la pendiente de la red. Y el otro camino es y igual a x cuadrado. Entonces es una parábola, si ustedes recuerdan. Y igual a x cuadrado es esta parábola. Y igual a x cuadrado. Entonces nos acercamos por puntos que están sobre la parábola. Y también el otro camino es por la recta y igual a por x. Entonces hay que acercarnos por esos dos caminos. Bien. Entonces veamos cómo serían las cuentas en el caso. Aquí está el límite, miren. Entonces yo lo que hice fue, yo hice el ejercicio con más puntos todavía. Yo me acerqué por varios caminos. Me aproximé por el eje X. En ese caso, la coordenada y vale 0. Me acerqué por el eje Y. Entonces, en ese caso, la coordenada X vale 0. Hice más caminos de los que decía el ejercicio. Bien, pero entonces, y el camino 3, sí es el que dice el libro. Me aproximé por rectas de la forma y igual a mx. Bien, entonces yo hice, en lugar de colocar a, coloqué m para dar esa idea de pendiente. Entonces, como la aproximación por medio de estas pendientes, perdón, de estas rectas con pendiente m. Entonces, igual que antes, ¿no? Entonces, miren, me acerco por puntos de la forma x, y, pero en este caso y vale m por x. Entonces, en la función donde aparece y, coloco mx. Bien. Entonces, miren, la función decía aquí x cuadrado por y. Entonces, aquí coloco m por x porque y es igual a mx. Sobre y al cuadrado. Pero y es mx, entonces coloco mx.
más x a la 4. Bien, entonces ya sustituí y por mx en la función. Y ahorita hago las operaciones indicadas, ¿no? Entonces aquí me quedó, por ejemplo, por x me da x al cubo, entonces me quedaría m por x al cubo. Aquí mx al cuadrado queda m al cuadrado por x al cuadrado. ¿Quién tiene preguntas? Profesor, que la estructura de los ejercicios es como tal el cambio de la variable ahí, ¿cierto? O sea, con Sí, otras exacto. tipo de letra. Ah, ok. Sí. Y aquí es cuando el límite, mire que en cada paso yo coloco en la notación límite, ¿no? Límite cuando x, mx, estos dos términos, x y mx, los dos, se acercan a cero. Eso lo usaremos al final. Entonces miren que aquí estoy haciendo álgebra, ¿no? Reescribiendo estas operaciones, es decir, reescribiendo esta expresión. Y noten que para simplificar, para hallar este límite, aquí va a requerir hacer ¿qué? Sacar factor común x al cuadrado en los dos lados. Porque aquí hay un factor de x cuadrado y acá también. Entonces aquí saqué este x cuadrado como factor común. ¿Por qué hice eso? Porque este x cuadrado que está en el denominador se cancela con este x al cubo, se puede escribir como x por x al cuadrado. Entonces ahí ocurre una cancelación, ¿no? Propiedades de potenciación. Cuando ocurre la cancelación me queda este término mx sobre m al cuadrado, aquí es m al cuadrado, más x al cuadrado. Bien. Entonces recordemos, en particular, noten que x tiende a 0 y mx también. Entonces esto tiende a 0 y x al cuadrado también se va a acercar a 0 porque x se acerca a 0. Entonces al final me va a quedar, y puedo hacer la sustitución. Puedo sustituir x por 0 y mx por 0. Porque no se indetermina, ¿no? Porque me va a quedar aquí, cuando hago la sustitución en el denominador me queda la m, y m es distinta de 0. Y arriba me queda 0. Entonces me queda 0 sobre m. Y 0 sobre m es 0. Por lo tanto, si yo me acerco al origen por medio de rectas de la forma y igual a mx, por cualquier recta, porque aquí estoy considerando cualquier recta, entonces el límite es 0. Bien, ahí yo estoy considerando rectas componente positiva, negativa, cualquier inclinación. Entonces probamos que acercarnos con cualquier recta al origen es 0, el límite. Bien, hasta ahorita aproximémonos por medio de la parábola. Entonces yo lo hice todavía un poco de forma general, porque consideré parábolas de la forma y igual a mx cuadrado. ¿Qué efecto tiene esta m en una parábola? Entonces, aquí yo grafiqué la parábola y igual a x cuadrado. Pero si yo coloco por ejemplo, y igual a, le coloco una constante ahí, 100 x cuadrado, ¿qué efecto tiene eso en la gráfica de la parábola? Entre más grande sea este número, ¿qué pasa con la parábola? Es más delgadita. Es decir, y igual a 100x cuadrado, una parábola que empieza a subir muy rápido, ¿sí? Entonces es más delgada. Bien, si coloco un número muy pequeño, por ejemplo, y igual a 0.1 x al cuadrado, ¿qué efecto tiene ese 0.1 en la parábola? Que ella crece más despacio, entonces ya primero se viene así, y luego sí empieza a subir, pero despacio. Entonces es más ancha la parábola. Bien, entonces esta constante que aparece aquí, tiene ese efecto en la gráfica. Bien, entonces cuando coloco una m, estoy considerando una gran variedad de parábolas. Entonces yo hice las cuentas, no con la parábola y igual a x cuadrado, sino con cualquier parábola, con m.
x cuadrado. Bien. También, si m es negativo, ¿qué pasa si m es negativo? La parábola abre hacia abajo. Entonces también estoy considerando parábolas así. Entonces estoy haciendo el caso más general. Todas las formas de acercarme al origen por medio de parábolas. Bien. Entonces si hago las mismas cuentas que antes, entonces miren, en este caso y es igual a mx cuadrado y en la función donde aparezca y lo sustituyo por mx cuadrado. Bien. ¿Sí está quedando claro este procedimiento o no? Está muy callado, no, nadie pregunta. Entonces miren, es como sustituir, ¿no? Entonces miren que cuando hago la sustitución, luego tengo que hacer algunas cuentas, ¿no? Aquí me va a quedar, por ejemplo, m por x al cuadrado por x al cuadrado me da aquí la 4. Aquí cuando elevo al cuadrado la expresión m por x al cuadrado, queda m al cuadrado por x a la 4. Y acá me queda x a la 4 también. Bien. Este paso de la función. Lo único que hice en este primer paso es sustituir donde aparecía y, quedó sustituir por mx cuadrado. Entonces tengo esta expresión. Interesante porque aquí en el denominador puedo sacar factor común x a la 4 y me va a quedar m al cuadrado más 1. Y arriba tengo un x a la 4 también. Entonces x a la 4 y este de aquí se pueden cancelar. Y resulta que me va a quedar una constante, me va a quedar m sobre m al cuadrado más 1. Bien, porque como desapareció la x, la variable x, entonces el límite va a ser la constante que quedó. Entonces quedó m sobre m al cuadrado más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite va a depender de qué. Cuando me acerco por parábolas. Va a depender de m, ¿cierto? Entonces si me acerco, por ejemplo, con la parábola, si me acerco con la parábola y igual a x al cuadrado, ¿cuánto vale m en este caso? M vale 1. Entonces en ese caso el límite me va a dar un valor. Si me acerco con la parábola y igual a 2 x al cuadrado, m vale 2. Entonces, en estas dos parábolas que son diferentes, el límite va a dar diferente. En el primer caso, cuando m vale 1, aquí me daría 1 sobre 1 al cuadrado más 1, es decir, 1 medio. Cuando me acerco con y igual a x cuadrado, el límite da 1 medio. Y cuando me acerco con y igual a 2x cuadrado, ¿cuánto daría el límite? Entonces m vale 2, aquí me daría 2 sobre 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. Entonces me daría 2 quintos. ¿Ven? Note que si m es igual a 1, el límite es 1 medio, si m es igual a el límite es 2 quintos. Entonces, ahí nomás ya puedo concluir que el límite no existe. Solamente viendo esta fórmula que tuve aquí, en el que el límite depende del coeficiente que acompaña al x cuadrado en la parábola. Entonces ahí concluimos que el límite no existe. Bien, por caminos. ¿Pregunta hasta ahí? Entonces un concepto interesante, sí, para calcular límites, pero no muy importante así, en lo que vamos a hacer en el curso, extraordinariamente importante no es. Bien, parte de límites. ¿Qué sabe el X? Pero solo eso. ¿Preguntas? Estoy recapturando aquí lo que tenemos hasta ahorita. Creo que hemos tratado de límites. Todos los límites. Estoy resumiendo aquí. Tenemos dos casos, que exista y que no exista, ¿no?
Entonces, si existe, ¿qué podemos hacer? Entonces, podemos sustituir directamente. Sustituir. O podemos, si no se puede sustituir, si se determina, entonces podemos intentar factorizar. Que son los primeros ejemplos que hice. Factorizar y después sustituir. Y entonces, sustituir. Lo que hemos visto si queremos probar que existe. Esto es una coma. Sustituir. Factorizar. Y sustituir de nuevo. Si queremos probar que existe. Ahora, si esas dos herramientas no sirven, pero el límite sí existe, nos están pidiendo que demostremos que existe, entonces debemos usar coordenadas polares. Hacer una manipulación y usar polares. Depende del caso, ¿no? Eso es lo que vamos a ver enseguida. Polares. Polares, y entonces aplicar, puede ser, no necesariamente, pero en algunos casos regla de L'Hopital. Regla de L'Hopital. Bien. En el caso de que no exista, solo hay un camino, hay una forma de probar que no existe. Aquí no hay tanto problema. Si no existe, para mostrar, si nos dicen que no existe o tenemos una intuición de que no existe, pues el único método es caminos. Tomar dos caminos diferentes y ver qué límite da diferente. Bien, eso es lo que tenemos con respecto a límites. Entonces ya vimos esto, caminos ya, factorizar y sustituir, digamos que ya hay algunos ejemplos. Entonces estamos aquí. Vamos a ver coordenadas polares y regla de L'Hopital para acabar esta parte de límites. Bien, ¿preguntas ahí? Bueno, entonces veamos el teorema, que ese teorema está dado, es un teorema para funciones de una variable. Bien, entonces vamos a ver cómo es que funcionan estos dos conceptos, se tienen que unir para poderlos aplicar de forma efectiva. Porque nosotros estamos trabajando con funciones de dos variables. Bien, y nosotros queremos usar un teorema, la regla de L'Hopital, que está dado para funciones de una sola variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a usar las coordenadas polares para pasar un límite de dos variables, pasarlo a una variable. Cuando lo tengamos en una variable, ya podemos usar el teorema. Bien, entonces las coordenadas polares va a servir para eso, para convertir nuestra función, nuestro límite de dos variables en un límite de una variable y así poder usar esta herramienta que viene del cálculo diferencial de funciones de una variable. Entonces, ¿qué dice la regla de L'Hopital? Si tenemos dos funciones cuyas derivadas existen en un punto A, es decir, que yo puedo calcular f' de x y evaluarla en A, es decir, que A está en el dominio de la derivada de la función. ¿Bien? Entonces, supongamos que tenemos esa hipótesis. Ahora, por otro lado, supongamos también que queremos calcular el límite cuando x tiende a A de la función fx sobre gx. ¿Listo? Pero que este es un límite de una sola variable, ¿no? Pero además supongamos que cuando sustituimos x igual a las funciones, me da 0 sobre 0. Por ejemplo, piensen en la función seno de x sobre x. Si sustituyo x por 0, seno de 0 es 0